La contratación pública y privada. La contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico. La contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contratación varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Existe una diferencia entre la contratación pública y la contratación privada. La diferencia entre estas contrataciones radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal que se hace entre las partes involucradas, donde se puede llegar a ver flexibilidad de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetadas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública licitadora. La contratación pública cuenta con varios principios. Existen 5 principales principios de la contratación pública, que son la economía, la selección objetiva, la planeación, la transparencia y la responsabilidad. Estos 5 son los principales. Y a continuación vamos a identificar cada uno de los principios de la contratación pública. El primero es la economía, que se debe usar a menor cantidad de recursos en el desarrollo de las etapas necesarias para el proceso de la contratación. El segundo es la selección objetiva, que son todos los contratos públicos firmados que se deben mantener en igualdad entre las partes cuando se hace un compromiso firmado en caso de que haya alguna desviación de contrato. El tercer principio de contratación pública es la planeación, que se debe llevar a cabo un cronograma de desarrollo y de ejecución tanto para el proceso de la contratación como para la prestación de las propuestas. El cuarto es la transparencia, que se garantiza que las reglas de contratación sean objetivas, sean reglas claras y que estén complejas. Además, permite la participación activa e idónea de los proponentes. Y el quinto principio es la responsabilidad, que es el que se aplica a todos los términos involucrados en el proceso de la contratación, donde cada uno de estos términos tiene derecho y deberes de responder jurídicamente ante los prejuicios. La contratación pública cuenta con 3 etapas. Una es la etapa precontractual, la otra es la etapa postcontractual y la etapa precontractual. Esta etapa tiene lugar antes de la formalización del contrato y en ella las partes dialogan para definir cuáles serán sus términos en esta etapa. Los términos o los procesos que se realizan en esta etapa son: las partes entran en conversaciones, discuten y definen el objeto del contrato, buscan un acuerdo sobre los derechos y las obligaciones que le corresponde a cada uno y determinan el territorio donde se va a desarrollar el contrato y acuerdan la duración de este tipo de contrato. La etapa contractual de la contratación pública define y establece los acuerdos y voluntades con claridad y precisión entre las partes, con el fin de que ellos tengan certeza del objeto o el objetivo del contrato y los términos que se están efectuando en cada uno. Se trata de la etapa más importante dentro de la contratación pública, porque es el marco dentro del cual las partes ejecutan lo convenido. La otra es la etapa postcontractual, que es una etapa donde cada una de las partes debe realizar y cumplir obligaciones convenidas durante el contrato para que se lleve a cabo el objetivo. La contratación pública cuenta con una licitación. Estas licitaciones son adquisiciones de obras, bienes o servicios que las diferentes personas jurídicas o naturales pueden acceder presentando sus propuestas y ofertas al estado de condiciones de igualdad de oportunidades. La entidad interesada en generar la licitación debe realizar una convocatoria en la cual evita públicamente los intereses a participar.
También dentro de la contratación pública contamos con las modalidades de la licitación en Colombia. Las modalidades de esta licitación son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa. La licitación pública se somete al concurso público los contratos de obras, servicios, compras y adquisiciones del gobierno para tener mejores ofertas. La selección privada es una selección destinada a los casos en los que diferentes factores del contrato pueden adelantarse en procesos para garantizar eficiencia en esta gestión. El concurso de méritos se realiza en la selección de proyectos en los que se puede utilizar sistemas de concurso abierto para determinar criterios, experiencias y la capacidad intelectual. Y la contratación directa se omite los dos casos anteriores debido a la urgencia del desarrollo de proyectos de contratación. Aquí tenemos la clasificación de los contratos privados y como decimos que la contratación privada es el espacio ideal para todas las empresas generar ingresos y subsistir en el mercado, entonces dentro de estos tipos de contratos tenemos el contrato de compraventa, el contrato mutuo y el contrato de arrendamiento. Estos son tres de los principales contratos privados. El contrato de compraventa es aquel contrato bilateral en el que una de las partes es la vendedora, se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra parte, que sería compradora, se obliga a pagar por ese determinado precio. El contrato mutuo se utiliza para transmitir las propiedades o sumas de dinero, es decir, aquellos que pueden consumirse por su uso. Y el contrato de arrendamiento es un contrato por el cual existe una relación entre dos partes, mediante el cual se obliga de manera recíproca y por un tiempo determinado de un bien o servicio, quedando obligada por parte la posesión a pagar un precio. Bueno, aquí vemos los requisitos para la validez de un contrato. Hay 5 requisitos principales para esto, que son el consentimiento, la capacidad de las partes, el objeto, la finalidad lícita y la forma. También tenemos los códigos que establecen los contratos. Uno de los códigos es el artículo 1496 del Código Civil, que establece el contrato unilateral y el contrato bilateral. El contrato unilateral son aquellos en los cuales se obliga a una de las partes mientras que la otra no tiene obligación alguna. Y el contrato bilateral son contratos donde las partes se obligan a cumplir compromisos. En el artículo 1497 del Código Civil se establece el contrato gratuito y el contrato oneroso. El contrato gratuito es el que beneficia a una de las partes y el contrato oneroso es un contrato donde todas las partes obtienen beneficios. En el artículo 1498 del Código Civil se establece el contrato conmutativo y el contrato aleatorio. El contrato conmutativo es el contrato donde una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte hace. Y el contrato aleatorio es cuando se trata de algo incierto que depende del azar. El código 1499, el artículo 1499 del Código Civil establece el contrato principal, que es el contrato general que no depende de ningún otro para existir, y establece el contrato accesorio, que son contratos que dependen de un contrato principal para existir y también se conocen como subcontratos o contratos principales. El código 1500 establece el contrato real y el contrato solemne y el contrato consensual. El contrato real, este tipo de contrato se necesita para su validez la tradición de la cosa. El contrato solemne es un contrato donde se requiere que cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley, y el contrato consensual es el contrato donde se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Entonces, esta es pues la explicación y todo lo que yo pude adquirir
sobre la contratación pública y privada.